Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Es un privilegio, es una bendición estar aquí con ustedes en este nuevo año. Feliz año, que Dios bendiga a usted y su hogar y que este programa sea de bendición de parte de Dios para ustedes. Y estamos en el libro de Mateo, su último capítulo 28, para ver un nuevo tema para este nuevo año, para ayudarnos a comenzar bien y seguir bien y primero Dios acabar bien. Estamos en Mateo capítulo 28. El tema de nuestro mensaje es ¿qué es un discípulo de Jesucristo? ¿Qué es un discípulo de Jesucristo? En Mateo 28, versículo 16, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, donde Jesús les había indicado que fueran para que Él les diera instrucciones qué hacer en su ministerio aquí en la tierra. Jesús iba a ir al cielo, pero les dejó a los apóstoles 11 discípulos. Ahora, a ellos, 11 discípulos, dice en versículo 19, por tanto, id y haced discípulos. Que ustedes son mis 11 discípulos. Judas Iscariote abandonó la causa, abandonó a Cristo, le traicionó. Pero había 11 fieles todavía. Y después de su resurrección, Jesucristo dijo, ahora ustedes, mis 11 discípulos especiales, 11 apóstoles, ustedes van a ir y hacer discípulos a todas las naciones en todo el mundo. ¿Y saben qué? Es vigente este mandato hasta el día de hoy. Los apóstoles se murieron. Ahora no estamos buscando nuevos apóstoles. Ellos edificaron el fundamento de la iglesia por medio de sus enseñanzas, sus predicaciones, sus decisiones, los libros que escribieron y ahora tenemos en la Biblia. Pero ahora las iglesias bíblicas que llevan el verdadero evangelio de Cristo y creen en la palabra de Dios y la enseñan como la única regla de fe y de práctica, ahora este encargo de ir y hacer discípulos es el encargo de Jesucristo a las iglesias bíblicas. Muy bien. Entonces, ahora, si todavía es vigente la posibilidad de ser un discípulo de Jesucristo en 2026, ¿qué es un discípulo de Jesucristo? ¿Qué es un discípulo de Jesucristo? Bueno, vamos a entrar en el estudio, pero quiero dar una anécdota para iniciar el estudio. Yo recuerdo cuando yo comencé mi vida cristiana. En 1986, era universitario y en el entusiasmo y en mi primer amor y gozo como cristiano, encontré un libro sobre cómo ser un discípulo de Jesucristo. Y yo estaba leyendo el libro y encontré una coalumna y en mi fervor, en mi entusiasmo, en mi amor y gozo, compartía este libro, lo que estaba aprendiendo. Mire el libro sobre ser un discípulo de Jesucristo. Y recuerdo su respuesta, se llamaba Abril. Dijo, Mateo, ¿no era todo esto para los tiempos de Jesús? Y yo tenía que decirle, no, Jesús está buscando y haciendo discípulos por medio de discípulos. Se tiene que ser un discípulo de Jesucristo para hacer otro discípulo de Jesucristo. Sí, mi amiga Abril, sí, Jesucristo todavía está buscando discípulos en 1986 y ahora, tantos años después, todavía está buscando discípulos 40 años después y hasta el fin del mundo, porque terminó el pasaje diciendo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautismo es para discípulos, nunca para infantes en la Biblia, es para
creyentes en el Señor Jesucristo que están listos para seguirle en obediencia como discípulos. Es el paso visible, público, de un verdadero creyente en Jesús que quiere ser su discípulo, su seguidor, y va bajo el agua y sube del agua en señal que ha creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador y está preparado para seguirle aún hasta la muerte. Entonces dice, hacer discípulos, bautizar discípulos y después hay que enseñar discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estamos en Mateo 28, 16 al 20, contemplando este gran tema, grande. ¿Qué es un verdadero discípulo de Jesucristo? Con vigencia, esta enseñanza, esta verdad para nosotros, sí, para usted y para mí en 2026. Bueno, en primer lugar, un discípulo de Jesucristo aprende de Él como maestro y como Señor. Un discípulo de Jesucristo aprende de Él, del Señor Jesucristo, como maestro y Señor de su vida. En términos de definición, un discípulo es uno que aprende de la enseñanza de otro, aprende como un alumno o como un aprendiz. Un aprendiz, un alumno, aprende. Y claro, como vamos a ver en el segundo mensaje, es uno que aprende con el fin de seguir. Porque hay alumnos en todo el mundo que nada más quieren un título o quieren algo, y después pues no siguen las enseñanzas de sus maestros. No, un discípulo aprende de Jesucristo como maestro y Señor de su vida y después le sigue. Esto seguirá después, esta segunda parte. En toda la vida, amigos, hay maestros y hay discípulos o aprendices. Un albañil tiene sus discípulos. Un carpintero, un mecánico, un hojalatero, un pintor, un artista, un músico, todos tienen sus discípulos. Un filósofo, un político, un doctor, etcétera, etcétera, etcétera. En la Biblia igual. Dice en Juan, capítulo 9, versículo 28, Moisés, por quien llegó la ley de Dios, tuvo sus discípulos, sus adherentes, sus alumnos, sus seguidores. También en el Nuevo Testamento los fariseos, los judíos más estrictos en los tiempos de Jesús, muy estrictos, muy apegados a la ley de Moisés, ellos tenían sus discípulos, dice Mateo 22, versículo 16. Pero también, vamos a ir al Evangelio de Juan, el precursor del Señor Jesucristo, el que vino antes de él en tiempo como predicador, Juan el Bautista, el que anunció la venida de Jesucristo, tenía sus discípulos también. En Juan 3, 25, dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan el Bautista, y los judíos acerca de la purificación. También en Juan capítulo 1, versículo 35, dice el siguiente día, otra vez estaba Juan el Bautista y dos de sus discípulos. ¿Okay? Entonces la gente estaban siguiendo a Juan, pero a la vez comenzaron a seguir como discípulos a aquel que Juan anunció. Juan anunció la venida de Jesucristo, el Mesías, el Salvador del mundo, y tenía sus discípulos, pero llegó el momento, amigos, cuando transfirieron su lealtad
los discípulos de Juan el Bautista a Jesucristo y Juan estaba contento. A esto vino el apóstol Juan el Bautista, para que siguieran a Cristo y no a él. Y aquí tenemos en Juan capítulo 1, desde versículo 19 en adelante, Juan llega y dicen, ¿eres tú el Cristo? No, yo soy. En versículo 23, Juan 1:23, voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, Jesucristo, como dijo el profeta Isaías. Entonces, ahora ya iban a dejar a seguir tanto a Juan y seguir a Jesús. Y vemos esto en capítulo 1 de Juan, cuando Jesús llamó sus primeros discípulos. Dice en versículo 36, mirando a Jesús, Juan mirando a Jesús que andaba por allí, dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto dijo en versículo 29, y aquí nada más dijo, he aquí el Cordero de Dios por segunda vez. Y le oyeron hablar los dos discípulos de Juan que estaban con él. ¿Y qué? Y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, como ahora nuevos discípulos, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿a dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vinieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Ahora Andrés, hermano de Simón Pedro, que es Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. ¿Y qué hizo Andrés? Halló primero a su hermano Simón Pedro, y le dijo, hemos hallado al Mesías, como yo contaba a mi amiga, pues yo voy a ser discípulo de Jesús. Hemos hallado al Mesías, que traducido, la palabra Mesías traducido es el Cristo, y le trajo a su hermano a Jesús. Y así, amigos, desde los tiempos de los primeros discípulos, uno habla a otro y otro discípulo habla a otro para hacer otro discípulo de Jesús. Y de esta manera, qué bendición. Yo la considero una bendición increíble, maravilloso, que van en aumento discípulos en el pueblo de Tamazunchale, en los pueblos de la Huasteca Potosina y en su derredor, las otras Huastecas, y en todo México y en todo el mundo. Un discípulo hace otros discípulos, uno se convierta a Cristo y habla a otros, que siga así, Señor, hasta tu venida, como has dicho. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, o es decir, como una piedra. Y iba a ser su carácter fuerte. Bueno, y entonces, ¿quién más? Estamos en Juan 1:43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Y le dijo, sígueme, quiero que seas mi discípulo. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y ahora Felipe, ¿quién sigue? Halló a Natanael, Juan 1:45, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Es decir, hemos hallado el Mesías, el Salvador prometido. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve. Y amigos, yo le hago, Jesucristo mismo hace la misma invitación. Tal vez está usando otras personas en tu vida. Jesucristo te dice, ven y ve. Eres escéptico como Natanael.
Jesús viene de Nazaret, pero ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Tal vez tienes dudas, eres escéptico, hasta criticando a los cristianos y el cristianismo. Bueno, yo te reto, yo te animo, yo te invito, Jesús te invita. La palabra de Dios, ven y ve. Otro pasaje dice en Salmo 34:8, gustad y ved, que es bueno Dios, Jehová Dios. Dichoso el hombre que confía en Él. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Se convirtió de aquel momento Natanael a Jesucristo como Señor y Salvador personal, como discípulo de Jesucristo. Estamos aprendiendo, amigos, que un discípulo de Jesucristo aprende de Él como maestro y Señor de su vida. Estos primeros discípulos de Jesús dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y dijo, venid y ved. Y a Natanael también, ven y ve, ¿quién soy yo? ¿Y quién soy yo para ti? Yo quiero ser tu Señor, tu Salvador, tu Maestro, y quiero que tú seas mi discípulo. ¡Qué preciosa verdad! Jesucristo está buscando a discípulos en 2026. Y por este programa hoy te está buscando. Amigo, amiga, bendito Dios. Entonces, ¿qué cosas iban a aprender estos primeros discípulos y todos los siguientes del Señor Jesucristo y a través de sus palabras? ¿Qué cosas? Por ejemplo, en Lucas capítulo 4, cuando Jesús llegó a su propio pueblo Nazaret, y entró en la sinagoga, el lugar de aprendizaje, la lectura de la ley de Moisés, y pidió el libro y comenzó a leer donde dice, es la profecía de Isaías, capítulo 61, 1 al 3, pero es una profecía de Cristo, que iba a venir y predicar el Evangelio a personas quebrantadas y necesitadas de Él, pobres en espíritu. Jesús dijo y leyó en la sinagoga en Nazaret, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar o predicar libertad a los cautivos espiritualmente, a dar vista a los ciegos espiritualmente, físicamente primero, pero mayormente espiritualmente, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, porque eran en forma de rollos, no como libros que tenemos hoy día, se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Lucas 4:21, y comenzó a decirles Jesús, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La escritura diciendo que Jesús, el Espíritu del Señor, estaba sobre él para predicar el Evangelio a la humanidad en su quebrantamiento y pobreza espiritual y su necesidad. Y todos ahí presentes daban buen testimonio de él, de Jesús, y estaban maravillados de las palabras de gracia, de tanta bondad, de tanto favor inmerecido. Estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Qué palabras iban a aprender este pueblo judío al recibir su Mesías y oír estas palabras buenas
Evangelio significa buenas noticias, palabras de gracia. El Evangelio es un Evangelio de gracia, que Dios hace un favor inmerecido al enviar a su Hijo a morir en la cruz y pagar en nuestro lugar por nuestros pecados para darnos el regalo gratuito, por gracia, un regalo gratuito que es perdón y salvación por medio de la fe en Cristo crucificado y resucitado por mí, por todos mis pecados, para darme a mí el regalo de la salvación. ¿Qué palabras iban a oír y aprender de Jesucristo, su nuevo Maestro, el Mesías? Mire, en Juan capítulo 7, había una gran discusión entre las gentes, inclusive los alguaciles, que los fariseos y los judíos que se oponían a Jesús y rechazaban, y los alguaciles tenían que vigilar a Jesús y prenderle. Y mire, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Y dice Juan 7:45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, que les enviaron a prender a Jesús. Y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Y los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Y qué palabras oyeron? Y dijeron los fariseos: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. No. Al convertirse en cristiano y dejar la religión que nos salva, y creer en el Señor Jesucristo y seguirle a Él como su Maestro y Señor y Salvador personal, no es ignorancia, es por iluminación divina de la palabra de Dios, es por obra del Espíritu Santo en el corazón. El Espíritu Santo no aprueba y no usa tradiciones humanas y enseñanzas humanas. Esto es para hombres y para iglesias humanas, pero no de Jesucristo. Que jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, declararon aquel día. Ok, de Mateo, capítulos 5 al 7, 3 capítulos, Mateo 5 al 7. Es un discurso muy conocido, un sermón famoso, el Sermón del Monte, que comienza con las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, etc. Muchas tremendas y hermosas enseñanzas que recomiendo. Busca su Biblia, Mateo capítulos 5 al 7. Al llegar al final de esta gran enseñanza, la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 7, al final, dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, es decir, de su enseñanza. Se admiraban, como los de Nazaret. Se maravillaron al oír las palabras de gracia que salieron de su boca. Los alguaciles: jamás haya hablado como este hombre. Y ahora dice, la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas, los maestros de los judíos, que decían pero no vivían la verdad. Qué triste es cuando hay líderes religiosos que enseñan una cosa y hacen como hipócritas completamente otra cosa en secreto. Entonces ellos se dieron cuenta: este Jesús es diferente, Él enseña diferente, Él vive lo que Él enseña, y por eso habla con autoridad. Y esta es la palabra de Jesús, con palabras de gracia, palabras de autoridad, palabras que dan libertad, amigos.
En Juan capítulo 8, después de haber hablado sus palabras de gracia, sus palabras de autoridad, algunos judíos, dice muchos judíos creyeron en él, muchos. Y en Juan 8, 31 y 32, Jesús dio consejo a los que han creído en él como su Salvador personal a través de la palabra de Dios. Es un buen consejo, es de Jesús mismo. Juan 8, 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis o continuareis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Wow, Jesús nos libra de nuestros pecados y de nuestras prácticas pecaminosas y falsas creencias y toda clase de mal a través de su palabra. ¿Qué palabras uno aprende de este rabí, este maestro, de este Jesucristo, un verdadero discípulo de él? Además, en Juan capítulo 6, él se presentó a las multitudes como el pan de vida, que da vida eterna cuando uno cree en él y recibe a él. Wow. Entonces, era una enseñanza difícil porque hablaba de creer en su sangre y en su cuerpo crucificado. Y muchos dijeron, wow, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Que salvación y vida eterna es por creer en y recibir a un Salvador crucificado. Híjole, yo esperaba otra cosa, que me dijera que hiciera algo en una religión para ganar mi salvación. No esperaba que solo fuese por fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, y su muerte en la cruz a mi favor y en mi lugar, pagando por todos mis pecados para darme el regalo de salvación por medio de la fe en su sangre preciosa. Dura palabra es esta. ¿Quién la puede oír? Y dice que Jesucristo tuvo que decirles, dice desde entonces, Juan 6, 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo Jesús, entonces Jesús a los 12 apóstoles, sus primeros discípulos, ¿queréis acaso iros también vosotros de mí? ¿Ya se van también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando uno ha probado y comprobado las palabras de Jesús, que dijo en versículo 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, porque vienen de Jesucristo, que es espíritu, pero tomó carne, pero esencialmente, eternamente, Él es espíritu, es Dios. Y Él es vida, Él es la vida. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces sus palabras son vida, verdad y vida también. Y dan vida eterna a los que creen en Jesús. Oh, amigo, te recomiendo mi maestro,
el único maestro que puede darte palabras de gracia, palabras de autoridad que vienen de Dios mismo, palabras que libren de pecado, de error, de problemas, de prácticas pecaminosas, y palabras que dan vida nueva, vida abundante, vida eterna. Si no has tomado el reto que a veces hemos dado en este programa de leer, comenzar tu lectura de la Biblia, y en este nuevo año, qué mejor tiempo con el Evangelio de Juan. Vaya a las primeras hojas en tu Biblia, hay una tabla o un índice, y busca en el Nuevo Testamento. Mateo es el primer libro, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el cuarto Evangelio. Y comienza a leer con este pensamiento: Jesús profesó de ser el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Y lee lo que Él enseñó. Y ven y ve. Gustad y ved las palabras de Jesús que te van a dar vida. Te van a avivar, te van a traer convicción que tienes pecado, eres pecador y necesitas a Cristo y su perdón como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también necesitas que Él entre en ti y te dé una nueva vida espiritual para poder y para querer seguir a Jesús. Si uno no quiere seguir a Jesús, entonces es porque no tiene a Jesús viviendo en él. No tiene su Espíritu viviendo en Él. No tiene su palabra morando en Él. Pero recibiendo a Cristo como tu Salvador personal, un milagro doble ocurre. Él perdona, limpia y quita todos tus pecados de ti. Y Él mismo y su Espíritu Santo entran en ti y su palabra. Y naces de nuevo, hijo de Dios, hija de Dios. Ahora con un nuevo deseo y un nuevo poder para seguir a Jesucristo como tu Maestro, tu Señor y Salvador personal, siendo su verdadero discípulo. Yo no puedo poner mayor propósito, mayor y mejor meta para este nuevo año. ¿Por qué? Porque va a transformar tu vida aquí, este Señor Jesucristo y su palabra, y va a transformar tu eternidad, tu destino eterno. Que Dios bendiga a todos en tomar en serio. Un discípulo de Jesucristo aprende de Él a través de su palabra como Maestro y Señor de su vida. Que Dios les bendiga grandemente en este nuevo año.